Hola, bienvenidos. Vamos a tratar hoy el tema de divisor de corriente. ¿Ok? En el video anterior vimos la división de voltaje. Ahora vamos a ver un divisor. Bueno, cómo dividir la corriente. En las divisiones de corriente, bueno, como en el caso anterior vimos divisor de voltaje, eso es cuando hay varios elementos en serie. Así que ahora que estamos viendo división de corriente, es, como ya deben de saber, es cuando estamos viendo elementos en paralelo. Así que tenemos aquí el voltaje y dos resistencias están todas en paralelo. Así que cuando tenemos esto, pues es cuando aplica la división de corriente, porque recordemos que en paralelo el voltaje es el mismo, pero lo que cambia es la corriente que viene a través de cada una de estas ramas. ¿Ok? Así que en este caso va a estar saliendo una corriente I, digamos, de acá. Y esa corriente, ahora vamos a decir que la corriente que sale por acá y va para acá es la corriente I. Y la corriente que pasa por este elemento va a ser la corriente I1. Y la corriente que pasa por acá va a ser la corriente I2. ¿Ok? Las fórmulas que vamos a estar utilizando son estas que ven acá. Este, una que debemos de recordar que de un video anterior, que cuando checamos los circuitos en paralelo, es las resistencias equivalentes en paralelo, pues se ven así, ¿verdad? Está algo fea. Eso es considerando que hay muchas resistencias, ¿verdad? Más de dos. Así que si hay 100, las que sean. Así que para encontrar la resistencia equivalente, vamos a usar esta fórmula aquí, que viene siendo uno sobre, y luego uno sobre la resistencia uno más uno sobre la resistencia 2, todas las resistencias hasta que lleguemos hasta la última. En el caso este nada más son 2, pero si fueran 10 es uno sobre R1 hasta uno sobre R10, ¿ok? Y todo eso se suma y se hace la matemática y les da la resistencia equivalente. Ahora tenemos un caso especial cuando son nada más dos resistencias. Lo mismo con bueno, sí vimos, ¿no? En el video anterior, cuando era un caso especial se reducía la fórmula, bueno, pero era la fórmula de división de voltaje, que ahorita también vamos a ver la de corriente, pero bueno, cuando es una resistencia equivalente en paralelo y nada más tenemos dos resistencias, igual todo esto lo podemos reducir a esta fórmula, que es la primera resistencia multiplicada por la segunda sobre la suma de ambas. Ahora sí, la división de corriente, ¿cómo la encontramos? Bueno, pues la fórmula general viene siendo esta, y en el caso especial que solamente tenemos dos resistencias, es esta. Así que en la fórmula general vamos a agarrar, digamos que queremos encontrar, digamos que esta es resistencia uno, la resistencia 2. Si queremos encontrar en resistencia uno, va a ser la corriente uno, va a ser la resistencia equivalente, que va a ser, pues ya sea esta o esta fórmula. Calculamos eso, lo ponemos aquí y eso sobre la resistencia que estemos encontrando. En este caso sería la uno, ponemos aquí 12 y lo multiplicamos por la corriente que está entrando. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es de que esta corriente es la corriente que está entrando antes de que se divida en las ramas. Así que, por ejemplo, bien, es como si fuera esta, la que entra, y no es la misma que pasa por acá y por acá, es la que es la grande, digamos, de donde se separan las que pasa por esta y por esta. ¿Ok? Así que ocupamos saber entonces la corriente que está entrando antes de que se divida en las dos, o en las tres, o en las que sean, ¿verdad? Así que aquí, como ocupamos saber una corriente, bueno, en problemas más adelante a lo mejor sí van a saber la corriente, pero en este caso vamos a tener que calcularla, así que vamos a tener que hacer primero una reducción de este circuito para encontrar cuánta corriente está entrando, para ya luego hacer las matemáticas. Pero bueno, ahora en el caso de que nada más son dos resistencias, como en el caso que tenemos aquí, vamos a usar esta fórmula que tenemos acá. Bueno, o la pueden usar si quieren, facilita las cosas. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quiero encontrar la corriente uno que pasa por la resistencia uno, yo voy a multiplicar, bueno, sí voy a multiplicar la resistencia 2 por la corriente y eso se va a dividir entre la suma de las dos resistencias. ¿Ok? Esto ya viene siendo, ya toma en cuenta esta fórmula, así que ya se hizo el álgebra aquí.
Así que para la corriente 1 se toma en cuenta la resistencia 2. De igual manera para la corriente 2 se tomaría entonces la resistencia 1. ¿Ok? Bueno, para hacer entonces este problema vamos a utilizar esta. O primero ocupamos encontrar pues cuál es la corriente que está entrando, o sea, cuál es esta corriente. Y para eso primero ocupamos reducir este circuito para que nada más me quede un voltaje y una resistencia. En el caso de estas dos resistencias, pues yo sé que nada más son dos, así que voy a poder usar esta fórmula para reducir estas dos en una sola, de tal manera que yo pueda tener un solo circuito con un voltaje y una resistencia. Ahorita sí que se vea como este circuito aquí. Ok, que se vea de esta manera. Voltaje de 10 igual que acá y un solo circuito, una sola resistencia. ¿Cómo la encontramos? Pues haciendo esta maniobra acá. Así que tenemos 12 y 6 están en paralelo. Para encontrar entonces la resistencia equivalente de esto, simplemente pues hacemos eso. Así que la resistencia equivalente yo sé que es 6 por 12 entre la suma de ambas. Así que 6 por 12, eso me va a dar entonces ohms al cuadrado. Y 6 más 12 ohms. Así que hacemos esto y entonces me da que la resistencia equivalente son 4 ohms, porque es ohms al cuadrado entre ohms. Y me da entonces 4 ohms. Ya teniendo esto, yo entonces puedo calcular la corriente que está pasando por aquí. La corriente aquí de lazo. Entonces yo ya sé, recordemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. De igual manera entonces, si hacemos el despeje, sabemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, porque hacemos un despeje y dividimos la R. Y como la estamos dividiendo, pues se elimina aquí y me queda voltaje sobre resistencia. Así que entonces yo ya sé el voltaje, que son 10 volts dividido por 4 ohms. Y entonces me da una corriente de 2.5 amperes. Esto ya es uno que ya habíamos hecho antes, así que pues no es tanto rollo, ¿verdad? Así que tenemos la corriente que está entrando. Ahora sí podemos encontrar en cuánto se divide esta corriente, porque esta corriente ahora se va a dividir en estas dos ramas, ¿ok? Así que hagamos eso. Ok, entonces queremos encontrar la corriente en 1 y para la corriente en 1 tenemos que tomar la otra resistencia, la resistencia 2, sobre la suma de esas. Así que la otra sabemos que son 6 y eso va a ser sobre 12 más 6. Y estos son ohms, multiplicado por los 2.5 amperes. Y esto entonces me da que es 0.8333 y pues ese sigue, ¿verdad? Así que amperes. Si yo quisiera entonces lo puedo manejar un poquito diferente para que no queden puntos decimales, bueno, para que no quede un cero, ¿verdad? Enfrente. Así que podemos moverlo 3 lugares para hacerlo miliamperes, porque ya ves que mili es una milésima parte, así que son 3 lugares los que movemos, así que 1, 2 y 3. Entonces me va a quedar esto en 833.33 igual mili. Aquí me andaba equivocando, disculpen. Miliamperes. ¿Ok? De igual manera vamos a calcular ahora la corriente 2. Como es la corriente 2, ahora va a ser la resistencia 1. En este caso va a ser la 12. Y va a ser lo mismo que hicimos aquí. Y esto entonces me da 1.67 amperes. Bueno, técnicamente da 1.6666, pero bueno, lo vamos a recortar hasta ahí. Y si lo sumamos nos da pues los 2.5 amperes. Ok, espero que haya quedado claro. Bueno, ahorita mismo voy a hacer lo mismo que en el video anterior. Voy a poner un circuito aquí ya con 3 elementos. Y pueden usar ustedes esta fórmula pues de acá. Y yo recomendaría primero hacer entonces la resistencia equivalente, que la van a tener que hacer de todas maneras para calcular cuál es la corriente que está entrando. Así que ese cálculo igual lo van a hacer, porque para este mismo problema, si se fijan y recuerdan, y si tuvimos que hacer la resistencia equivalente.
Pero en este caso la hicimos aquí, pero no la aplicamos en esta fórmula. Si se fijan, usamos la fórmula especial de cuando son dos resistencias. Así que ya no usamos la resistencia equivalente. La hubiéramos usado acá, ¿verdad? Pero no hicimos eso. Así que ahora sí lo pueden hacer. Voy a poner ese problema. Y igual lo ponen en pausa y checan entonces si les sale bien o qué pasa. O si les falta un poquito más repaso. Ok, este es el circuito que van a hacer ahorita ustedes. Es 24 volts y tiene tres resistores en paralelo. 4 ohms, 6 ohms y 18 ohms. Ok, así que primero, igual como ya saben, primero calculen cuál va a ser la resistencia equivalente de estas tres resistencias. Pues van a tener que hacer esta si la quieren hacer de un golpe. O pueden usar esta de dos en dos. Pueden calcular primero estas dos con este caso. Ya que tengan esas dos en una sola, con esa y con esta pueden hacer otra vez las dos y también se vale, ¿verdad? Así que es como quieran ustedes. Ya que tengan eso, ahora sí calculan la corriente que está justo entrando antes de que se separe en las tres ramas. Acá, ¿ok? Ya teniendo eso, ahora sí calculen cuál es la corriente aquí, aquí y aquí. En resistor uno, el 2 y el 3. Ok, bueno, pónganle pausa al video y hagan eso y regresen a ver si lo hicieron bien. Ok, considerando que ustedes ya hicieron el problema, pues para encontrar entonces la resistencia equivalente de estas tres resistencias, yo usé, bueno, aquí viene siendo el circuito, ¿no? El circuito resultante. Igual los 24 volts y una sola resistencia. Usé esta fórmula de acá, así que es uno sobre 4, uno sobre 6 y uno sobre 18, que son las tres resistencias. Hice el álgebra aquí, lo metí en la calculadora y me da que es 2.12 ohms. Así que esta resistencia es 2.12. Ahora sí, entonces para calcular la corriente de lazo, pues igual la misma fórmula, voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Así que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje es 24 ohms, resistencia 2.12, me da que hay una corriente de 11.33 amperes. Así que quiere decir que 11.33 sale de aquí y está entrando en estas resistencias. Así que esta se divide en corriente 1, 2 y 3. Pues como ya debemos de saber. Y considerando esta corriente, ahora entonces voy a utilizar esta fórmula que tenemos acá. De tal manera que si yo quiero encontrar la resistencia 1, que diga la corriente 1, o que es obviamente en la resistencia 1, voy a usar la resistencia equivalente, que es la que ya usé. Esa va a ser igual para todas. Por eso ven que tengo 2.12 en todas. Eso sobre la resistencia justo donde quiero encontrar la corriente. Multiplicado entonces por la corriente total que va a ser 11.33. Por eso igual 11.33 está en todas. Y si quiero encontrar la corriente 1, pues es la resistencia que va con esa corriente ahí. Es la 4, luego la 6 y finalmente la 18. Hacen las matemáticas y le da que es 6 amperes en la corriente 1, 4 amperes en la corriente 2 y 1.33 en la corriente 3. Y obviamente pues esto tiene sentido porque si hay una menor resistencia, quiere decir que está pasando un mayor flujo de corriente. Ok, espero que haya quedado claro. Cualquier cosa, pues me comentan ahí en los comentarios. Y nos vemos hasta el próximo video. Pónganse a estudiar.